Acompáñame. Sí, acompáñame a Cristología. Cristología es un curso donde aprenderás qué es lo que Jesús dijo sobre él mismo, qué es lo que la historia dice sobre Jesús, qué es lo que diferentes religiones creen sobre Jesús y quién es Jesús. Acompáñame en este curso y aprendamos juntos quién es Cristo. Bienvenidos. Vamos a recordar un poco. Estamos viendo, si es tu primera vez en esta clase de Cristología, vamos a recordar junto con todos los estudiantes. La primera parte de la clase de Cristología hemos estudiado lo que es quién dijo Jesús, quién es Él, qué es lo que Jesús dijo del mismo en la Biblia, cómo interpretarlo en el contexto histórico y cultural en el que él estuvo. Recordemos que Jesús no estuvo ni en Sudamérica, ni estuvo en Estados Unidos, donde estoy yo, o ni estuvo en Europa, donde están otras personas. Él estuvo en un contexto judío. Entonces, si alguna vez te han invitado a predicar o si alguna vez has tenido la oportunidad de servir en la iglesia, en la enseñanza o predicación de la palabra, compartes conmigo la experiencia de que tenemos que conocer a nuestro público. De la misma manera que yo hablo a los estudiantes del centro bíblico, no es la misma manera que puedo hablar si me invitan a una conferencia con gente de Europa. No es el mismo contexto cultural, no tenemos muchas cosas en común. O si me invitan a una reunión de niños, si me invitan a que enseñe en una escuela dominical, no es lo mismo porque necesito, número uno, conocer la edad, la demografía de las personas, la cultura. Hay cosas que cuando estuve estudiando en una universidad en, en Estados Unidos, donde teníamos estudiantes de todos los países, o recuerdo, no, mejor esta. Una vez estuve en Sudáfrica y estuvimos líderes de todos los países de Latinoamérica. Había Argentina, Bolivia, Ecuador, ¿qué más? Chile, estoy tratando de recordar, Brasil. Nos sentamos todos juntos en la mesa y cuando hablábamos, aunque era el mismo idioma español y era el mismo idioma, entre nosotros había momentos donde, ¿qué dijiste? No, nosotros estábamos, no te entiendo. Y usaban otra palabra, nosotros no entendemos el sentido de lo que hablas. ¿Por qué? Porque aunque hablamos el mismo idioma, muchos van a confirmar esto. Argentina y Perú, aunque hablan el mismo idioma, tenemos frases que son diferentes y aún tenemos contextos culturales que son diferentes. Comida, creencias, familia, cómo es la familia, entonces hay muchas diferencias que a simple vista podemos decir, bueno, no importa, ¿no? Pero al interpretar la Biblia es importante conocer el contexto histórico, el contexto cultural. Entonces, las primeras semanas de Cristología estudiamos lo que Jesús dijo del mismo y lo que significa en el contexto y en el momento en el que le vivió. Uno de ellos, bien conocido que vimos juntos, fue cuando él dijo, yo soy. Dijeron, ¿eres tú el Dios, el Mesías? Y él dijo, yo soy. Ahora, en el contexto, el western, que estamos en el oeste, ¿no? Para nosotros es como, bueno, yo soy, está diciendo que yo soy. Pero en el contexto judío, si volvemos a la historia del Antiguo Testamento, hay uno quien es el yo soy. ¿Quién es el yo soy? Es Jehová. Cuando Moisés le preguntó a Dios en ese momento donde él tuvo un encuentro con la zarza ardiendo, le dijo, ¿quién voy a decir quién eres? Y él dijo, dile que yo soy el que soy. Entonces, esas primeras semanas vimos lo que Jesús dijo en el mismo y cómo se interpreta en el contexto y momento en que Jesús vivió. También vimos preguntas frecuentes sobre Jesús, como si Él es Dios, ¿cómo pudo morir? Vimos preguntas muy comunes. También vimos en las primeras clases, es más, creo que fue la primera clase donde vimos la diferencia y por qué otras religiones, por ejemplo, tenemos el mormonismo, testigos de Jehová, ellos, su credo es lo que ellos creen, en su credo al dar su credo, niegan lo que Jesús dijo sobre él mismo. Jesús dijo que él era Dios, él no es un ángel, Jesús dijo que él era eterno, él no fue creado. Entonces hay muchas cosas que estudiamos acerca de la visión y también los universales, ¿no? Los universales, si conocen un poco de los universales, creo que sí, ya se está haciendo muy conocido, que es todos los caminos llevan a Dios. Eso es lo que creen los universales. O sea, si tú crees en Buda, te lleva a Jesús, Dios, si tú crees en esta religión, te lleva a Dios.
Y eso es lo que piensan los universales. Sin embargo, Jesús no fue de esa manera. Jesús no fue en ninguna manera universal. Es más, él fue probablemente lo más opuesto al universalismo, porque él dijo, yo soy el único camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, hay muchos caminos. Entonces, vimos también eso. También vimos a Jesús como 100% humano y 100% hombre. Jesús se hizo carne, la encarnación. ¿Cómo fue esto que Dios mismo ahora está en un cuerpo y ahora es humano, ¿no? Entonces vimos la belleza en esto y vimos algunas reflexiones que dejamos una tarea sobre la reflexión de esto y queremos entender esto muy bien, que Jesús es 100% Dios, Él es eterno, Él es el verbo de vida, pero Él se hizo carne en un cierto momento en la historia, ¿no? Y su nombre es Jesús. Entonces, luego vimos Jesús 100% divino. Tuvimos toda una clase, o creo que fueron dos clases enteras que vimos. ¿Dijo Jesús que él era Dios, sí o no? ¿Y cómo sabemos que Jesús es Dios? Entonces también vimos eh, cómo en el Antiguo Testamento lo llamaron a Dios, lo llamaron luz, a Dios lo llamaron vida y muchos otros títulos le pusieron. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, es curioso que los discípulos y las personas que escribieron acerca de él usaron los mismos títulos y por todo el Nuevo Testamento usa el mismo título que Dios. Entonces, luego vimos Jesús en el Antiguo Testamento, donde Jesús aparece en el Antiguo Testamento y vimos también los tres roles que Jesús optó por tener. Número uno, Él es nuestro sacerdote. ¿Qué significa ser sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué significa ahora ser el sacerdote? Y porque Él es el único sacerdote, según la Biblia. No estoy hablando de libros de otras personas, estoy hablando según el canon, este libro, ¿no? Porque Hebreos dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre y solamente hay un sumo sacerdote, que todo el linaje de sacerdotes cayó porque ahora ya tenemos un sumo sacerdote que realmente puede representarnos a Dios y puede representar a nosotros a Dios mismo. Entonces, vimos eso también como Jesús cuando estuvo en la tierra caminó como si fuera un profeta. No es que fue un profeta, sino que caminó como si fuera un profeta. Tuvo como, ¿qué es un profeta? Un profeta da el mensaje de Dios y llama al arrepentimiento. Entonces, vimos diferentes maneras. Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces, eso también vimos. Y vimos también diferentes preguntas también sobre la humanidad de Jesús. Vimos preguntas sobre la divinidad de Jesús. Entonces, hemos estado viendo muchas ideas generales de Jesús. Esa es la primera parte de la clase de Cristología. Fue como diferentes temas, variados, pero para poner fundamento. Sin embargo, ahora en la segunda parte de la clase de Cristología, estamos estudiando, los que vamos a estudiar, ya estamos estudiando el Evangelio de Juan. Entonces, el Evangelio de Juan es diferente, lo he dicho mil veces y no me voy a cansar de repetirlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan se dedica a revelar el Hijo de Dios y habla sobre lo que Jesús dijo sobre él mismo y habla sobre la identidad de Jesús. Juan no es tanto un libro que trata de revelar la vida de Jesús de una manera histórica, sino que trata de revelar la persona de Jesús, ¿no? Entonces, estamos estudiando el Evangelio del apóstol Juan, versículo por versículo. Estamos yendo lentos pero seguros para aprender y el objetivo, en sí, el objetivo de esta clase, o bueno, de la segunda, específicamente si podemos hablar de la segunda parte de esta clase, es que el alumno que haya tomado Cristología sea capaz y suficiente, o sea capaz y tenga los suficientes conocimientos para hablar sobre Jesús con la misma Biblia. Jesús es el personaje más controversial en la historia. No hay un personaje más controversial en la historia que Jesús. Jesús es conocido por todo el mundo. Jesús ha sido odiado, amado, han matado a los seguidores de Jesús, pero también hay seguidores que han muerto por Jesús. Jesús ha sido y es una persona muy controversial en la historia. Por ello hay libros y libros y libros y libros y libros que hablan sobre Jesús desde su perspectiva humanística, desde su perspectiva experimental, pero como estudiantes de un centro bíblico, debemos ser capaces de presentar a Jesús de una manera bíblica.
¿verdad? Es por eso estamos acá, por eso todos estamos presentes y por eso algo que quería recordarles es a los estudiantes que tenemos convenios internacionales con universidades, ¿no? Y el equipo está trabajando en tener más convenios con otras universidades e institutos alrededor del mundo para que los alumnos después de terminar el centro bíblico 2 años tienen beca en ciertas universidades, que eso pueden verlo luego. Y o quieren continuar, o quieren tener una experiencia fuera del país, o quieren hacer misiones. Entonces, eh, por eso el centro bíblico existe. Estamos formando líderes, misioneros, madres, padres, miembros de la iglesia, amantes de Dios, que saben la Biblia. Y la palabra es el fundamento. Entonces, entonces, si ustedes vendrían y tendríamos una reunión y me preguntarían, Claudia, ¿por qué la segunda parte de Cristología solo nos dedicamos al libro de Juan? No hay tantas cosas que tocar. Hay millones de cosas de tocar de Jesús. Y vamos a pasar el resto de nuestras vidas, y espero que cada alumno lo haga, tanto como lo estamos haciendo los del equipo de Rúa, que pasamos todos los días nuestras oraciones de los que dirigimos Rúa, siempre es, Señor, revélanos a Jesús hoy. Sé que lo vimos ayer, sé que lo conocimos ayer, pero hoy queremos conocer a Jesús aún más de lo que lo hemos conocido. Y esa es siempre nuestra oración. Espíritu Santo, revélanos a Jesús hoy. Hoy queremos el maná, no queremos el maná de ayer. Hoy queremos ver a Jesús. Y esperamos que nuestros alumnos también sean así. Esperamos que por el resto de nuestras vidas, todos los días, abramos nuestra Biblia y busquemos a Jesús en las Escrituras. Porque Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, habló con los fariseos y los saduceos, quien eran los líderes religiosos de ese tiempo, y les dijo, ustedes estudian las escrituras y creen encontrar la vida eterna en ellas, pero la niegan porque esas escrituras hablan sobre mí. Yo digo, qué triste conocer las escrituras, pero no conocer de quién hablan. Y es aún más triste que de la persona quien es el centro de estas escrituras estaba enfrente de ellos y no lo conocían. Entonces, seamos alumnos de la palabra, que sabemos cuál es el propósito de esta Biblia y es conocer a Dios. Y Dios ha sido revelado a través de Jesucristo. Entonces, que sea siempre nuestra oración, Espíritu Santo, revélanos a Jesús hoy. Sé que lo vi ayer, pero hoy quiero verlo, pero hoy quiero conocerlo y quiero amarlo aún más que el primer día que lo conocí. Entonces, oremos y empecemos la clase. Padre Celestial, en este momento oramos. Queremos conocer a Jesús. Venimos en toda humildad. No interesa cuánto conocimiento tenemos. En este momento no nos interesa cuán intelectuales o no intelectuales somos, cuán experimentales nos gusta experimentar cosas o no. Señor, venimos ante ti porque queremos conocer a Jesús. Jesús, tú dijiste que tú enviarías al Espíritu de verdad y Él nos revelaría toda la verdad porque Él tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber. Entonces te pedimos al Espíritu Santo. Pedimos que el Espíritu Santo esté en este momento con nosotros y nos ayude a ver a Jesús y y a este crucificado, y a este resucitado. Espíritu Santo, a cada alumno, háblale, revélale a Jesús, porque para eso hemos venido a esta clase. No hemos venido a tener simplemente más conocimiento, hemos venido a conocer, hemos venido a experimentar a Jesús. No hemos venido solamente para aumentar nuestro conocimiento, sino que estamos en este instituto bíblico para conocer a Jesús. Ese es nuestro objetivo. Queremos conocer a Jesús. Queremos conocerlo. Queremos conocer cada uno de sus padecimientos, cada uno de sus sueños, cada una de sus palabras, cada uno de sus anhelos. Queremos conocer a Cristo. Espíritu Santo. Limpia nuestro corazón de toda motivación que no es más que amarte, más que servir a Jesús, a Dios. Y ayúdanos a, a, a retener este conocimiento de ti, Jesús, esta revelación de ti, Jesús. Y ayúdanos a aprender a cómo enseñarlo a otros, cómo enseñar a otros quién es Jesús.
Jesús, tú dijiste que tú eres el pan de vida y toda la humanidad está hambrienta por ti. Así que ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder revelar a los demás a este pan de vida, al único que puede saciar sus almas, al único que puede saciar sus almas. Espíritu Santo, sé el maestro hoy, no Claudia, sino el Espíritu Santo sea el maestro hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al Nuevo y Antiguo Testamento a la vez. Si saben, yo estaba estudiando el Antiguo Testamento, así que hagámoslo. Vayamos a Éxodo capítulo 33. Acá tengo mi Biblia. Estoy acá. Vamos a Éxodo capítulo 33 y vamos a estar bien, vamos a estar entre el 33 y el 34. Vamos a ir. Me gustaría, por razón de tiempo no puedo, pero me encantaría ir versículo por versículo, pero no se puede por la cuestión de tiempo, pero estoy segura que si ustedes tienen tiempo libre lo harán. Y luego estamos acá, ¿verdad? Estamos en Éxodo, ¿verdad? Estamos en Éxodo 33. Ahora vayamos. Pongan su dedo ahí, no, no quiten. Sigamos en Juan 1. Entonces, lo que vamos a hacer en pocas palabras es que vamos a tener las dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento abierto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento habla sobre Jesús, el Antiguo Testamento revela, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en Éxodo 33, vemos que Jehová llama a Moisés. Vemos en el versículo 1, leamos el versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Entonces, Moisés tomó en el tabernáculo, él recibió la revelación de Dios. En ese momento era la ley. En ese momento era la ley. Y hubo una revelación de Dios. Dios le reveló a Moisés su palabra, ¿no? Le reveló la palabra de Dios. Ahora vemos en que esto es un resumen. Hemos visto desde el versículo 1 hasta el 14, pero vamos a ver el 14. Aquí vemos que en sí le revela, en Juan capítulo 1 vemos que se revela la palabra de Dios, quien es Jesús. Y en Éxodo 33 también se revela la palabra, pero por medio de la ley, pero este es un mejor pacto, este es Dios mismo. Y luego vamos a el 33, versículo 10, capítulo 33, versículo 10, y dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y le adoraba. Y viendo todo el pueblo, la columna que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y lo adoraba. Vemos cómo Dios moraba en medio de ellos. Y luego vemos que en Juan 1:14 él dice, y él moró o habitó entre nosotros. En sí lo que les estaba diciendo a los judíos era, ustedes tuvieron en la ley el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Pero ahora en el nuevo pacto, Dios mismo habitó entre nosotros. Y luego dice, y nosotros vimos su gloria. Gloria como lo unigénito del Padre. En el versículo 14 dice, como Jenny leyó, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como lo unigénito del Padre. Y vemos que acá, en el 33, en el capítulo 33, en el versículo, desde el versículo, veamos acá, desde el versículo 17. El versículo 18 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Vemos que en Juan capítulo 1, versículo 14 habla de la gloria de Jesús. De la misma manera que
Pero Moisés no pudo ver la gloria de Dios. Moisés, o sea, pudo verlo, pero solamente pudo ver la espalda. Pero Juan dice, nosotros vimos la gloria de Dios. Lo vimos y lo palpamos y estaba lleno de gracia y de verdad. De gracia y de verdad. Y es muy interesante, es muy interesante. Cuando Dios reveló su gloria a Moisés en Éxodo 33 y 34, no solo reveló su esplendor dramático, sino que también en el Antiguo Testamento, en Éxodo 33, Dios se revela a sí mismo y revela su carácter. En el capítulo 33, versículo 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahí Dios revela su carácter. Dice, yo pasaré todo mi bien delante de tu rostro. Entonces, hay un problema en nuestra cultura y quiero hablar a todos los estudiantes. Nosotros tenemos esta mentalidad. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios son rayos y truenos y humo y se cae la gente. Y sí, la gloria de Dios es eso también. Pero cuando Dios mismo define su gloria, Él lo dice así. En versículo 18, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Hay una diferencia a veces, y espero que hoy se termine, que a veces pensamos que la gloria de Dios es poder, pero para Dios su gloria en sí es su bondad, es su gracia. Entonces, vemos cómo acá, cuando Dios le reveló la gloria a Moisés, le reveló que su esplendor es su carácter y su carácter es lleno de gracia. Y qué curioso que en el versículo 14 dice, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, los judíos no lo captaron. Los judíos no captaron esta realidad de la gloria de Dios. No captaron que la gloria de Dios no es chispazos. Para Dios su gloria es su bondad para con nosotros. Para Dios, si tú le dices, Señor, muéstrame tu gloria, el Señor va a venir y te va a mostrar su bondad. Su bondad es su gloria. Su gracia es su gloria. Ellos no lo captaron. Entonces ellos esperaban un Mesías, y si lo ven en la historia, ellos estaban esperando un Mesías guerrero, un Mesías que iba a matar a todos los romanos, un Mesías que iba a sacudir políticamente todo, iba a ser el rey, iba a quitar a Roma, pero vino un Mesías que dice la palabra que era lowly meek, que era humilde y sencillo, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor. Y para ellos, eso no es gloria. Para los judíos era como que, eso no es gloria, porque ellos nunca entendieron, los de ese tiempo, que para Dios lo más glorioso de Él es la gracia que Él tiene para con nosotros. Entonces, porque nunca entendieron el carácter de Dios, porque no entendieron el carácter de Dios, no pudieron identificar a Dios mismo cuando Él vino a la tierra. Por eso Juan dice en el versículo 14, me gusta el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cuál es esa gloria? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, el pueblo no entendió el carácter de Dios. Y al no entender el carácter de Dios, no pudo reconocer a Dios.
Y especialmente revelando aquí, su gloria era abundante en amor de pacto y fidelidad de pacto. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Vemos que aquí, cuando Moisés hablaba sobre Dios, Moisés entendió el carácter de Dios y que dijo, y es grande en misericordia y verdad, que Dios era grande en misericordia y Dios era grande en verdad, y Dios es grande en verdad. Entonces, vemos cómo Dios, años antes que Jesús venga a la tierra, ya había revelado su carácter. Entonces, vemos cómo cuando Juan dice, y era lleno de gracia y de verdad, está hablando del mismo Dios que se reveló a Moisés en el capítulo 33 y en el capítulo 34. Entonces, este Dios lleno de gracia y de verdad, que también podría traducirse lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y como el Moisés de la antigüedad, los discípulos vieron la gloria de Dios ahora revelada en Jesús. Y esto es glorioso. Moisés solo pudo ver un poquito de Dios, pero en el nuevo pacto, Jesús es revelado en todo su esplendor. Vemos la gracia de Dios. Entonces, a medida que se desarrolla el Evangelio, la gloria de Jesús se revela a través de su vida, pero sobre todo en la cruz, su último acto de amor y la máxima expresión del corazón de Dios por los hombres. Así que si queremos hablar de la gloria de Dios, hablemos de su gracia, de su misericordia, de su verdad para con nosotros. Para Dios esa es su gloria. Y lamentablemente el pueblo judío esperaba que Dios revelara su gloria en algo parecido a un espectáculo cósmico y de fuegos artificiales, pero en su primera venida Jesús revela la misma faceta del carácter de Dios que se destacó a Moisés, su amor de pacto. Entonces aquí el autor está haciendo una anticipación en este evangelio. Dice, verán la gloria de Dios, pero no se confundan. Les está diciendo a los judíos, en este evangelio, en el evangelio de Juan, ustedes van a ver la gloria de Dios desatada derecha e izquierda, pero no se confundan. La gloria no es como la gloria de los hombres. La gloria de los hombres es momentánea. La gloria de los hombres aquí en lo secular, vamos a hablar en lo secular. ¿Cómo es la gloria de los hombres? Es arrogancia, vanidad, no misericordia, les gusta ser duros. Cuanto más duro, cuanto más hieres, más fuerte eres. Eso es la gloria de los hombres. Pero Juan les dice, vamos a verla. Voy a contarles sobre la gloria de Dios revelada en Jesús, pero recordemos que la gloria de Dios es que Dios está lleno de gracia y Dios está lleno de verdad. La gloria de Dios es su amor fiel y eterno, su gracia, su verdad. Entonces, estamos a punto. Nosotros como estudiantes estamos a punto de estudiar la manifestación más grande de la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Y saben dónde fue una de las manifestaciones más gloriosas de la gloria de Dios? Fue en la cruz. Fue en la cruz. Porque fue en la cruz donde su gracia fue revelada. Fue en la cruz donde Jesús dijo, no te voy a condenar, sino que quiero perdonarte. Y no solamente quiero perdonarte, sino que quiero limpiarte. Y no solo quiero limpiarte, sino que quiero cargar con todo tu pecado y quiero desaparecerlo para que nunca más estés humillado delante de Dios. Eso fue gracia. Eso fue su gloria revelada. Así que antes de seguir con el Evangelio, estudiantes, si en algún momento hemos pensado que la gloria de Dios es cuestión de relámpagos y nubes y cuando Dios quiere mostrar su gloria, para Él su gloria es estar lleno de gracia, de misericordia y de verdad. El Antiguo Testamento, todos estamos de acuerdo que si escribo AT es Antiguo Testamento y NT es Nuevo Testamento, quiero que todos estemos de acuerdo porque quiero que haya, ¿qué será AT? AT es Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios revela su gloria como lleno de gracia y lleno de verdad. Y en el Nuevo Testamento, Dios aún dice, mi gloria es
lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué glorioso. Quería que lo tengamos así anotado lo que he hablado. Así que seguimos. El autor está haciendo una anticipación en este evangelio y verán la gloria de Dios, pero no es barata y baja como la gloria de los hombres, como la gloria de los hombres. Entonces, seguimos en el siguiente versículo 15, Juan 1, versículo 15, y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Qué interesante. ¿Por qué? A ver, si alguien recuerda, si alguien recuerda, si alguien recuerda la clase pasada, ¿por qué el apóstol Juan tomó tiempo de hablar de Juan el Bautista? No sé si alguien se recuerda. ¿Por qué tomó el tiempo de decir que Juan el Bautista era testigo y no era el Mesías? ¿Por qué Juan tenía que tomar el tiempo si era algo obvio? ¿Alguien recuerda de las clases pasadas? ¿Un estudiante? ¿Tiene sus notas ahí? Era porque los judíos en ese tiempo habían mirado a Juan el Bautista como que él tal vez es el Mesías y todavía en sus mentes era, tal vez él era el Mesías. Entonces, Juan tenía que recordarles a los judíos y decirles, no. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces, las palabras sobre Juan el Bautista añaden más fuerza a su testimonio sobre Jesús. Y aquí, en este versículo, hay una alusión indirecta a la preexistencia de Jesús que ya se había afirmado en el versículo 1. Es decir, Juan dijo, en el versículo 1 del capítulo 1, dijo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo era en el principio. O sea, Jesús existió antes de la creación, Él fue eterno. Y es más, aquí lo reitera. Por eso hablamos que Jesús no ha sido creado, Jesús no es una creación de Dios, Jesús es Dios. Y el testimonio encaja bien con lo que enseña esa sección. El logos es la revelación única que Dios hace de sí mismo. La única forma en que cualquier humano puede ver a Dios es a través de Jesús. El logos, que es la palabra o el verbo, es divino y superior a Juan. El logos divino, la palabra divina, existía en la eternidad antes de que Dios enviara a Juan. El testimonio de Juan acentúa este hecho. Dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque Jesús era primero que yo. Juan está diciendo, no se confundan. Jesús existió por toda la eternidad. Jesús no es alguien creado. Y aquí vemos que el más grande profeta del Antiguo Testamento, Jesús dijo que Juan el Bautista fue el más grande profeta del Testamento y Juan el Bautista tuvo un mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Pregunta a la clase. ¿Cuál es? No, no hay una pregunta buena o mala. Pero ¿cuál es Que se ustedes? arrepienta, Dígame, Jenny. que se arrepienta. Ok, era un mensaje de arrepentimiento, pero ¿cuál es su mensaje central? ¿A quién estaba preparando el camino? Ah, para Jesús. Jesús, exacto. Gracias, Jenny. Si era de arrepentimiento y estaba preparando el camino, entonces su mensaje era acerca de Jesús. Jesús ha sido el mensaje de cada libro de la Biblia y Jesús lo dijo, las escrituras hablan de mí. Entonces aquí vamos a recordar algo. En Génesis, Jesús se revela como la simiente de la mujer. En Éxodo, Jesús se revela como el Cordero de la Pascua. En Levítico, Jesús es revelado como el sumo sacerdote. En Números, Jesús es la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomio, Jesús es el profeta como Moisés. En Josué, Jesús es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Jesús
es el juez y dador de la ley. En Ruth, Jesús es nuestro pariente y redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey reinante. En Esdras, Él es el que reconstruye los muros derribados de la vida humana. En Nehemías, Jesús es nuestro restaurador. En el libro de Esther, el Señor Jesús es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro siempre vivo redentor. En Salmos, Jesús es revelado como nuestro pastor. En el libro de Proverbios y Eclesiastés, Jesús es revelado como nuestra sabiduría. En Cantares, en el libro de los Cantares, Jesús es revelado como nuestro novio amoroso. En Isaías, Jesús es revelado como nuestro príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra rama de sabiduría. En el libro de Lamentaciones, Él es nuestro profeta que clama. En el libro de Ezequiel, Jesús es revelado como un hombre maravilloso de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En el libro de Oseas, Jesús es revelado como nuestro fiel esposo, casado por siempre. En Joel, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. En el libro de Amos, Jesús es nuestro prendedor de fuego. En Abdías, Jesús es nuestro poderoso para salvar. En Jonás, Jesús es nuestro gran misionero en el extranjero. En el libro de Miqueas, Jesús es nuestro mejor mensajero de hermosos pies. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En el libro de Habacuc, Él es el evangelista que llora y revive las obras de Dios a través de los tiempos. En el libro de Sofonías, Jesús es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En el libro de Ageo, Él es el restaurador del patrimonio de los perdidos de Dios. En el libro de Zacarías, Jesús es la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la suciedad. Y en el libro de Malaquías, Él es el sol de justicia, levantándose con sanidad en sus alas. Y podemos seguir hasta el último libro hasta el último libro de la Biblia. Pero en pocas palabras, cuando estudiamos la teología a profundidad y cuando realmente vemos el sentido de las escrituras, Jesús lo dijo, les dijo a los fariseos, ustedes estudian estas escrituras y creen que tienen la vida eterna en ellas, y bien hacen estudiarlas, pero no aceptan mi testimonio y no se han dado cuenta que esas escrituras hablan sobre mí. El Antiguo Testamento fue usado y fue la razón por la que fue escrito el Antiguo Testamento. Gran parte, casi el centro, fue revelar a Jesús. Cada profeta predicó sobre Jesús. Cada profeta predicó sobre su primera venida, sobre su segunda venida. Predicó que un redentor iba a venir, que un rey iba a venir, que un sacerdote iba a venir, que él iba a hacer un cambio. Y entonces, si vemos un poco en la reflexión, si vemos un poco en esta reflexión, ¿es Jesús el mensaje de cada sermón que yo predico? ¿Es Jesús el mensaje de mi vida? La palabra de Dios dice en las epístolas que en Jesús habita la plenitud de Dios. Y no solamente eso, que Jesús es el reflejo del Padre. Toda la humanidad pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo ve a Dios? ¿Cómo luce Dios? ¿Cómo es la personalidad de Dios? ¿Qué piensa Dios en este momento? ¿Qué piensa Dios acerca de las elecciones? He escuchado, si ustedes están en Estados Unidos, siempre, no sé por qué preguntan esto, pero algunos se preguntan, ¿qué piensa Dios acerca de las elecciones? ¿Qué piensa Dios acerca de la familia? ¿Qué piensa Dios acerca del matrimonio? Jesús es Dios. En Jesús habita la plenitud de Dios. Y por todos los libros de la Biblia, Jesús ha sido predicado. Y con toda y mucha razón, cuando Jesús estuvo en la tierra, confrontó a los fariseos y a los saduceos, quien eran los líderes religiosos de ese tiempo. Y muchos pueden decir, Jesús, ¿por qué los confrontas? Jesús, ¿por qué confrontas a los fariseos, a los saduceos? No, ellos, pobrecitos, ellos no saben que tú ibas a venir. Falso. Tuvieron libros y libros de la Biblia. En ese tiempo se llamaba Tanakh, que es el Antiguo Testamento para los judíos, para revelarles quién era el que iba a venir.
Hablaron de Jesús, hablaron de su sufrimiento en los salmos, hablaron de su conquista en su segunda venida. Revelaron a Jesús, profetas clamaron y profetas fueron asesinados por su mismo pueblo, el pueblo de los judíos. Pero Dios no se cansó de enviar gente que predique a Jesús. Entonces, cada libro de la Biblia revela a Jesús. Entonces, cuál es nuestro mayor deseo? Conocer a Jesús, porque ese ha sido el centro. El centro siempre ha sido Jesús. Entonces, un poco para ir a algo ministerial. Si ustedes están llamados a liderazgo o están llamados, y liderazgo, muchas veces vemos liderazgo como a tener un título en la iglesia, pero liderazgo también puede ser si eres madre, si eres un padre, si tienes nietos, si tienes amigos que te siguen. Dice, hermana, ¿cuál es el libro que estamos estudiando? Disculpe. Estamos estudiando el libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 1. Estamos en el versículo ahorita, estamos en el versículo 15. Ujú. Sí, por eso también le dijo a Nicodemo, tú maestro y no sabes exacto. Por eso Jesús vino a su pueblo y dijo, ¿qué están estudiando? ¿Qué se sabe la ley de memoria, pero no se dan cuenta que yo soy el que es revelado a través del Antiguo Testamento? Hermanos, no hagamos lo mismo en nuestra vida. No vayamos a la iglesia, no estudiemos la Biblia y no conozcamos a Jesús. Yo me pregunto muchas veces y quiero ser sincera, todos los libros de la Biblia revelan a Jesús. Dios Padre no se cansó de hablar sobre Jesús y el Espíritu Santo no se cansa de hablar de Jesús. ¿Por qué nosotros nos cansamos? ¿Podrá ser que creemos que Jesús no es suficiente para cada área de nuestra vida? ¿Será que pensamos y decimos, bueno, sí, Jesús es grande, pero no creo que sea de tanta ayuda en esta área. Creo que deberíamos buscar otro tipo de ayuda. No caigamos en esas mentiras. Jesús es la respuesta de Dios mismo a un mundo caído. Jesús es la respuesta a alguien que se quiere suicidar. Jesús es la respuesta a personas que no tienen propósito. Jesús es nuestro propósito. Jesús es nuestra misión. Jesús es nuestra visión. Jesús es el que muestra que es un matrimonio. ¿Quién más puede definir matrimonio sino el que él mismo creó el matrimonio, quien es Jesús? No seamos desviados y pensemos que Jesús es un tema como otros temas de la Biblia. No, Jesús no es un tema aparte. Jesús no es como, bueno, tema uno, Adán y Eva, tema 2, Moisés, tema 50, Jesús, tema 51, el apóstol Pablo. Jesús no es así. Jesús ha sido el centro. Jesús ha sido la persona que ha intentado revelar Dios desde Génesis. Jesús estuvo en el principio. Así que no seamos confundidos. La Biblia ha revelado a Jesús de todas las maneras y Jesús tenía todo el derecho de hablarle a los líderes y decirles, ¿cómo no te das cuenta que yo soy Dios? Si cada profeta del Antiguo Testamento ha hablado sobre mí. Entonces, no vayamos en este pensamiento, oh, pobrecitos, no, es que no sabían, no sabían que Jesús era Dios. No sabían, no. Cada Cada libro de la Biblia ha revelado a Jesús. Entonces, para terminar esta clase, que ha sido un poco corta, pero quiero enfatizar esto. Cuando estudiamos las Escrituras, encontremos a Jesús. Cuando estudiamos las Escrituras en Éxodo, esto no es, y quiero hacer claro esto, una, nosotros no predicamos una filosofía de vida. Nosotros no practicamos, si haces esto, te va a ir mejor. Nosotros predicamos una persona que puede cambiar al hombre desde dentro hacia afuera. Por eso, como la anterior clase, necesitamos nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, somos completamente cambiados.
Entonces nosotros predicamos una Jesús. Entonces, la reflexión de hoy, como es el día viernes, última clase, quiero que, no es una tarea que tienen que hacer, pero si quieren hacerlo les va a ayudar mucho. Pregúntense a sí mismos si su vida refleja en sí a Jesús. Y si en su estudio de la Biblia buscan a Jesús en las Escrituras, buscan conocer a Jesús en las Escrituras, o solo buscan más principios que aplicar, porque un reino sin un rey no tiene sentido. Recordemos que Jesús es el rey. Y qué triste sería que sepamos la palabra, pero no conozcamos al personaje que han intentado revelar cada autor de la Biblia. Entonces, con esto voy a enviar la lista de Jesús en las Escrituras, en cada libro, y yo quiero que repasen. Voy a aquí compartir en el meeting group de Génesis a Malaquías. Necesito que lo repasen. Repasen a Jesús. No que lean los libros, pero voy a pasar el documento y quiero que vean a Jesús en cada uno de sus libros y lo aprendan. Y la siguiente clase el lunes vamos a hablar sobre ellos. Si me preguntan, Claudia, yo estudié, tomé clases en el seminario, en la universidad, acerca del Antiguo Testamento, y uno de los libros que más me tocó es el libro de Oseas. El libro de Oseas en el Antiguo Testamento habla sobre un redentor. Oseas era un profeta de gran honra, era un profeta con gran estima y gran honor. Y Dios le dijo, quiero que experimentes cómo me siento al estar casado con Israel, o sea, al ser el Señor de Israel. Así que quiero que vayas y busques una mujer prostituta y quiero que vayas y te cases con ella. Entonces, el profeta Oseas fue y se casó con una prostituta y la redimió. Se casó con ella, le dio un hogar, le dio estabilidad financiera, la amó con todo su corazón. Pero esta mujer eh, decidió no amarlo y se escapaba a ir a ver a sus amantes y tenía bastantes amantes, seguía prostituyéndose, aunque no tenía necesidad monetaria, no tenía nada, ella seguía prostituyéndose. Y Oseas, aún siendo un profeta de gran honra, un hombre íntegro ante la sociedad, iba se podría decir en este momento, a esos lugares oscuros, esos lugares, iba y la recogía. La recogía, la traía a su casa, le daba comida, curaba sus heridas, la amaba otra vez. Y luego ella volvía a irse con otros amantes. Y vemos cómo este libro en Oseas, en el último capítulo de Oseas, vamos al último capítulo de Oseas. Vamos al libro de Oseas juntos. Oseas. 14 de Oseas. Vamos al versículo 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y vemos cómo Dios revela a los últimos capítulos de Oseas y dice, este es mi corazón para mi pueblo. Este es mi corazón con mi pueblo que todo el tiempo me está dejando. Yo voy a olvidarme de sus pecados. Yo los voy a amar y les voy a dar
gracia. Recordemos que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y este mismo Dios que dio estas palabras cientos de años antes que Jesús venga a la tierra, que el Verbo venga a la tierra, luego vemos a Jesús cuando traen una mujer sorprendida en adulterio y Jesús dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos se van y él se acerca y le dice, ¿quién te condena? ¿Hay alguien que te condena? Y ella voltea y dice, no, ninguno. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El mismo Dios que reveló los profetas, este Dios de amor, este Dios de misericordia, este Dios que perdona, no interesa qué tan grande pecado y da gracia y redime, estaba en la tierra, hizo lo mismo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, en Oseas, si tan solo los judíos hubiesen aprendido bien el libro de Oseas y hubiesen tenido esta revelación que Dios es misericordioso y lleno de gracia, hubiesen visto a Jesús y hubiesen dicho, este es el Mesías, este se parece a mi Dios, este es idéntico al Dios que han revelado los profetas. Pero ¿qué pasó? Los judíos no entendieron el carácter de Dios, solo sabían tradiciones de hombre. Entonces, terminando esta clase, la tarea es Génesis a Malaquías. Vamos a repasar cada uno y vamos a repasar cada uno desde Génesis a Malaquías, quién es Jesús en cada escritura. Y hoy día la reflexión es, cuando estudien su palabra, cuando estudien su Biblia, no cometamos el mismo error que los judíos. No busquemos tradiciones y leyes y leyes que seguir, no, instrucciones que seguir. Este es un libro de instrucciones, tengo que memorizarme todas las instrucciones. A ver, instrucción 1, no seamos igual que los judíos en el tiempo de Jesús, sino que busquemos a la persona de Dios, conozcamos el carácter de Dios, conozcamos a Jesús en la palabra y no cometamos el error, porque si no conocemos a Dios, vamos a pasarlo. Él va a pasar por nosotros y no lo vamos a ver. No vamos a poder identificarlo porque no lo conocemos. Así que terminada esta clase de Cristología, si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.